competencias docentes para el modelo educativo que va a impartir el maestro Raúl Sánchez Barajas. Permítanme presentarlo. Él se autodefine como consultor pedagógico mexicano a favor de la reforma, pero no en la forma en que se comunica. Su formación pedagógica es muy amplia, tiene varias licenciaturas, entre ellas de educación preescolar, licenciado en educación primaria y licenciado en ciencias de la educación, con una maestría en asesoramiento educativo por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha publicado innumerables artículos, sobre todo en el campo de la educación y la psicología, y es un conferencista ampliamente reconocido tanto en nuestro país como en Sudamérica y Europa, sobre todo impartiendo conferencias en temas de gestión escolar y didáctica. Asimismo, se desempeña como evaluador certificado por el INE y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Es fundador y director general del Centro de Innovación del Asesoramiento Pedagógico, CIAP, y ha sido autor también de varios libros, sobre todo publicados por la editorial Trillas. Entre ellos tenemos En Sintonía con la Educadora, que trata sobre educación preescolar, Las Autoestimas Múltiples, que trata sobre autoconocimiento, La Planeación Didáctica Argumentada, Ruta de Mejora, Proyecto de Enseñanza y Proyecto de Gestión. De hecho, varios de sus libros se encuentran a su disposición aquí en la mesa que tiene el editorial, por si alguno de ustedes al finalizar quiere abundar sobre estos temas. Como relator nos va a acompañar el maestro Raúl Izquierdo, sí, también, y su servidor va a funcionar como moderador. Mi nombre es Jaime Salvador López Rocha, soy tutor en la maestría de competencias pedagógicas. Tarde o temprano se van a enfrentar conmigo, entonces para que vayamos conociendo. Bien, el objetivo de esta conferencia es empezar precisamente a crear debate sobre estos temas que son de actualidad. Ustedes, varios de ustedes ya son profesores en activo, la mayoría, y también ya se deben de enfrentar el modelo basado en normas de competencia. Entonces el maestro nos va primero a ilustrar acerca del tema, de su propuesta que tienen sobre este asunto. Más o menos tendrá 40-45 minutos para darnos su punto de vista, y posteriormente vamos a abrir la participación a ustedes con una sesión de preguntas y respuestas. También, de hecho, si quieren ir adelantando sus preguntas, pueden entregarlas a esta mesa, o si no, ya en su momento de viva voz las exteriorizan. Bien, entonces, sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra al maestro Raúl Sánchez Barajas. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quisiera conocerlos un poquito más. Me dicen que son maestros de servicio, para dirigir un poco más la charla hacia donde pueda impactar mejor. Docentes de preescolar, tenemos docentes de preescolar. En nivel preescolar son estudiantes. Primario. Yo soy estudiante. Estudiantes. Docentes en servicio, ¿alguno de ustedes? ¿O directivos en servicio? Docentes. ¿Docentes de qué nivel, profe? Yo fui muchos años de primaria, ahora estoy en educación superior. Educación superior, ok. Actual. Muy bien. ¿Alguien que haya sido evaluado o va a ser evaluado? Tiene caras de muy tranquilitos, yo creo que no van a ser evaluados. ¿No? Pero, bien. Todo el sistema educativo nacional, ustedes saben que va a ser impactado a partir del segundo semestre de este año, porque pues, se anunció desde hace un par de años un nuevo modelo educativo. Ya la palabra nuevo modelo parece que ya no está tan usada, sino simplemente modelo educativo
2018 y bueno, me invitaron a dar esta charla, a preparar esta charla para ustedes, para que conozcan en qué se va a estar o en qué consiste la reforma que se aproxima. No sé ustedes, a veces pareciera que todavía no acabamos de comprender una, ¿no? Cuando nos van a poner otra. La educación básica es muy importante y es fundamental para que pueda avanzar en el sistema educativo. Si tenemos maestros de nivel superior, desde luego son víctimas de una educación básica y media que tal vez pues no tiene al menos los primeros referentes de sus propios perfiles de egreso, ¿no? Como iniciaron la charla aquí, yo he presentado, yo soy alguien que ha estado a favor siempre de la reforma. Los preceptos que sustentan los planes de estudio son muy avanzados, incluso con respecto a otros países que pueden visitar, como Chile, Venezuela, España, no sé, pero los resultados tal vez no son mejores, porque de que tengamos un plan de estudios ideal a que se lleve a la práctica en las aulas, pues hay un camino diferente y hay un camino difícil que hay que abordar, ¿no? O sea, los planes y programas pueden tener cierta certeza y cierta congruencia, pero de eso a que el maestro los adopte en el aula, pues puede ser la gran diferencia. Bien, vamos a ver varias diapositivas, son bastantes, pero quisiera que con estas 35, 40 minutos que vamos a tener, tengamos una idea pues global de qué se trata, en qué consiste lo que va a ser los planes y programas que van a estar manejando los compañeros docentes de educación básica de todo el país a partir de la generalización, que es ya en julio y agosto de este año. Bien, entre esta charla tenemos el origen del modelo, por qué se dice que cambió, o por qué dicen que cambia, el perfil de egreso, que para todos ustedes debe ser algo que todo el mundo debemos conocer en primera instancia, qué principios pedagógicos lo rigen, cómo va a estar armada la estructura curricular de preescolar, primaria y secundaria, y finalmente algunos elementos sobre la didáctica, que ya por las obras que ya vieron que he publicado, pues la didáctica y la gestión son temas que creo fundamentales en la formación docente, y vamos a estar hablando de eso también. Se dice que el modelo cambia por algunas razones. Se fundamenta en primaria los cambios sociales y tecnológicos de la dinámica mundial. Sabemos que la escuela debe hacer personas para la vida, debe hacer para la vida en sociedad. Entonces, la escuela y sus sistemas educativos deben obedecer a los cambios sociales. Es una teoría curricular muy elemental. Entonces, si la sociedad cambia, pues se supone que deben tener también planes y programas de estudio en las escuelas. Así como se destaca la vigencia del humanismo, ustedes saben que hay principios filosóficos que rigen nuestra educación, que se centran sobre todo en el artículo 3 constitucional y en los primeros artículos de nuestra Ley General de Educación. Está considerando bases interesantes acerca de la investigación educativa y el aprendizaje, y tal vez aquí es una parte medular de los planes, porque así como nosotros aprendimos matemáticas y a leer y escribir, pues prácticamente no fue la correcta. Ha evolucionado la forma en la que creemos que los niños aprenden a leer y escribir. Cuando estoy con las educadoras y los de primera les digo, a ver, ¿quién de ustedes, y se los digo ahorita, quién de ustedes aprendió a leer y escribir con planas, repitiendo grafomotricidad, memorizando vocales y consonantes? ¿Quién lo aprendió? Todos. Pues ve las consecuencias. Los enfoques educativos, yo he publicado esto mil veces, yo adoro y quiero a todos los maestros de México, pero si hubieran estado mejor preparados cuando yo fui a la primaria, pues claro que hubiéramos salido mejor preparados todos, ¿no? Entonces, la forma en la que asumimos que deben aprender los niños muchas veces no tiene que ver con lo que está en los programas, sino con cómo aprendimos nosotros a leer. Es decir, cuando está la maestra de segundo de primaria o de primero de primaria dando una clase de lectoescritura o enseñando matemáticas a sus niños, posiblemente no está hablando lo que dicen los programas y cómo debe enseñarlo, sino la forma en la que ella aprendió cuando tenía 6 o 7 años, ¿no? Por eso es interesante este apartado, por fundamento es amplio. Y responde a la pregunta de ¿para qué aprender? ¿Cuál es el perfil de egreso? Bien. Tenemos rasgos del perfil de egreso que son muy explícitos ahí. Queremos a una persona que se pueda comunicar eficientemente. El perfil de egreso representa qué características debe tener ese chavito cuando tenga 15 años, o sea, cuando salga de educación básica, después de haber entrado a los 3 años, así, pequeñito, y haber estado 3 en preescolar, 3 en primaria y 3 en secundaria. ¿Cómo queremos que sea? Eso define el perfil de egreso, las características del ciudadano que deseamos formar. Queremos a alguien que tenga una buena calidad de lenguaje, comunicación oral y escrita, pensamiento matemático suficiente que le permita resolver problemas de su entorno, exploración y conocimiento del mundo natural y social, que quiere decir pensamiento científico en lo natural y en lo social, el pensamiento crítico y resolución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Esto es algo nuevo en este modelo.
No se había tocado la palabra socioemocional antes, si bien estaba implícita, no con este nombre y no como una asignatura. Ahorita, si alguien de ustedes tuvo la fortuna, mucho cuidado de leer a Daniel Goleman y su inteligencia emocional hace ya bastante tiempo, unos 10, 12 años, verán que prácticamente los componentes de la inteligencia emocional están ahora vertidos en nuestro plan de estudios que va a estar vigente a partir de unos meses. Convivencia ciudadana tiene que ver con el trabajo en equipo también, alguien que se pueda expresar y apreciar artísticamente, que tenga competencia de expresión, apreciación artística también, que sepa cuidar su cuerpo y su salud, que vea por el ambiente y que desarrolle habilidades digitales. Son 11 rasgos del perfil de egreso, de los cuales vamos a estar construyendo preescolar, primaria y secundaria. Obviamente, pues todas las asignaturas que conocemos o que vamos a ver, vamos a abordar a este perfil de egreso. También existen principios pedagógicos, son 14, vamos a revisarlos rapidísimo para que nos dé tiempo en 40 minutos todo. Un principio fundamental es que el alumno es el centro del proceso. Todo lo que estamos haciendo, incluyendo yo creo que esta charla que estamos teniendo ahorita, está centrada en qué vamos a hacer todo el sistema educativo para que los niños desarrollen capacidades, para que cuando salgan de la secundaria y lleguen a medio superior, tengan menos problemas nuestros queridos maestros de superior. Yo creo que hay veces que ustedes ven en educación superior faltas importantes en la ortografía, falta de redacción, falta de pensamiento reflexivo, compromiso con su propia vida, o sea, como que dices, bueno, pues fíjate, ¿cómo llegaron hasta acá sin eso? ¿No? Entonces, pues de ahí la importancia de que en educación básica tengamos toda esta relevancia. Considerar los saberes previos de los niños, y ahí se los digo a todos, los alumnos no empiezan a aprender desde que llegan a mi clase, los alumnos empiezan a aprender desde que nacen. Entonces, cuando llegan a tu clase, pues algún referente deben tener para poder continuar aprendiendo. Ofrecer acompañamiento, reconocer intereses de los alumnos, dice estimular motivación intrínseca que viene de uno mismo, tratar de sembrar ese gusto por el aprendizaje. Aprovechar el aprendizaje social, yo creo que eso a todos los niveles es provechoso. Tú vas a quedar, o deberíamos tener claro todos los docentes de cualquier nivel, que los alumnos van a aprender más entre ellos que de ti. O sea, si eres capaz de provocar intercambios entre ellos, es más fácil que una duda, que un problema, que una situación de contexto pueda ayudarle al compañero del grupo que a ti mismo. En niveles superiores se pondera muchísimo la confianza que el maestro debe generar a su grupo para que pues, el alumno ante una duda tenga la confianza de preguntarlo. Porque muchas veces cuando tú dices, sí me entendieron, y acabas de dar una clase, ¿de qué dan clases maestros de superior? ¿De qué dan clases? ¿De qué das clases? Trabajo sociología, Sociología. ¿Alguna otra disciplina que den? No sé, ciencia. Prácticas profesionales. ¿Perdón? Prácticas profesionales. Prácticas profesionales. Entonces, cuando explicas un boceto, una práctica, un ejemplo de hipótesis, no sé, y preguntas a tus alumnos, ¿sí me entendieron? Y todos dicen, ¡sí! ¿Eso quiere decir que te entendieron? No dicen No. que sí, Siempre que preguntes a tu grupo, ¿me entendieron? Todos van a decir, sí. A ver, ¿me entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí. Muy bien. Dice, estimular la motivación, aprovechar el aprendizaje social, propiciar el aprendizaje situado. Tiene que ver con las características de cada contexto. Otros principios pedagógicos, para abordarlos todos, sería que la planeación y la evaluación son procesos vinculados. Yo les diría a los maestros, ¿son docentes? ¿Están preparados para ser docentes ustedes, muchachos? O sea, ¿se están preparados para ser docentes o para qué? Para ser investigadores. Sí, ambas. Ok, bueno. ¿Qué es primero, la planeación o la evaluación? ¿Qué hacemos primero? Evaluación. Ok, evaluación diagnóstica, supongo que el argumento puede ser que pues, toda planeación le antecede una evaluación para saber características de lo que voy a abordar, etc. Ahora, ¿la evaluación diagnóstica se planea? Sí. Entonces primero la planeación. Ahora, ¿la planeación de la evaluación diagnóstica la haces de la nada o por ciertos referentes que tienes del sistema que vas a abordar? Por referencias. Puntos primeros de evaluación. O sea, si te das cuenta, hace 2 años publiqué el artículo Planeación y Evaluación, el huevo o la gallina. ¿Sí? Porque de verdad está bien difícil saber qué hicimos primero, porque no podemos partir de la nada para ninguna de las dos. Sin embargo, yo creo que no es importante saber qué es primero, pero sí saber que de la calidad de una va a ser la calidad de otra. Es decir, si tienes una buena evaluación en el momento que gustes, vas a tener referentes para poder planear consistentemente tu sistema, ¿no? Y si tienes una buena planeación con propósitos definidos, tu evaluación tendría que ser más sólida y consistente en los criterios, ¿no?
Entonces, como que una cosa depende de la otra. Por eso ya ahorita se toma ahí. En los principios pedagógicos actualmente, con el acuerdo 592, se ve la planeación en un apartado y la evaluación en otro. Qué bueno que en este se ven juntos, porque finalmente son procesos, al menos en la didáctica, totalmente relacionados. Modelar el aprendizaje, el maestro debe ser una muestra de conducta en todo esto. Valorar el aprendizaje informal, los alumnos no solo aprenden en tu clase, aprenden incluso de tu asignatura, la aprenden en muchas otras partes y no solamente en tu clase. Promover la cuestión interdisciplinaria, que las asignaturas tienen relación entre sí, una cultura de aprendizaje, la diversidad como riqueza para aprender. Es que un maestro, pues yo creo que para muchos sería mucho más cómodo que todos mis alumnos estuvieran en el mismo nivel, que si yo voy a ver administración, que si voy a ver metodología de investigación, que si voy a ver ciencia de algo, que todos estuvieran en el mismo nivel, pero eso ¿cuándo lo voy a tener? ¿Cuándo voy a lograr que mis alumnos sean parejitos, así todos en el mismo nivel? Nunca, sería tanto como incluso atentar contra la misma diversidad, pero justamente la diversidad es la que hace que si yo conozco algún principio pedagógico como este, reconozca que si son más diversos mis alumnos tienen más que aprender de ellos, entre ellos y por los intercambios que se puedan ver, y ahí se ve mucho la tolerancia que puedas tener a esta diversidad, pues debemos ser siempre modelos de eso. Diversidad y la disciplina como aliado del aprendizaje. Acuérdate en tus clases, ¿cómo se portan tus alumnos en tus clases? Porque hay veces que si tú estás, fíjate, son las 12 del día, y si está el calor, y si ese salón parece una olla de grillos, ya sabes quién está, el docente, ¿no? Y si están bien formaditos así haciendo sus cosas, también ya sabes quién está. O sea, la disciplina es totalmente necesaria en el salón de clases, ¿no? Porque hay muchos maestros que permiten que se violenten, que se suban, que bajen y que sobre todo se ofendan entre ellos, sobre todo en la educación básica, y pues eso provoca de pronto temor que el alumno no quiere estar ahí. Yo les digo, el niño no tiene miedo a su maestro, le tiene miedo a su compañero pasado y listo, que enfrente al maestro le hace algo y el maestro no hace nada. O sea, esa parte y el bullying ya sabemos que lo tenemos a la orden del día. Bien, esos son los principios pedagógicos que rigen el sistema, lo encuentran en la página 18. Cuatro fases, ahora se llaman fases. Ahí hay una cuestión que no estuvo bien con el diseño, pero bueno, se las explico. La primera fase de estos 12 años que va a pasar el chavito en educación básica es la primera etapa de educación inicial, o sea, de los 3 años, de los 45 días de nacido por ley, a los 45 días ya puede estar el CENTI. Entonces, desde que entra hasta primero de preescolar es la primera fase. La segunda es segundo y tercero de preescolar, es decir, 4 y 5 años, y hasta 6 y 7. Hasta segundo de primaria, esa es la segunda fase. La tercera sería de tercero a sexto de primaria, y la cuarta, en el nuevo modelo educativo, sería lo que es secundaria, los 3 grados de secundaria. Son 4 fases en las que se organiza la temporalidad, digamos, de lo que es la educación básica. Bien, el modelo educativo, su estructura curricular, aquí empieza ya a interesarle al maestro. Campos de formación, son las asignaturas, digamos, y los aprendizajes esperados que se van a entrevistar. Toda esta presentación les doy mi correo al final para que si les gusta como usted la llegan para que si quieren no tomar tanta. Bien, estas 3 cosas es lo primero que todos los maestros de educación básica debemos conocer. Nuestro plan de estudio se va a organizar en 3 componentes. El primer componente se llama formación académica, el otro se llama desarrollo personal y social, y el tercero se llama autonomía curricular. Es decir, el tiempo lectivo que se dedica a las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, se va a centrar en abordar, digamos, contenidos y aprendizajes relacionados con estos. Formación académica, campos y asignaturas, que son básicamente 3, ahorita vamos a ver cuáles son los vamos a poner, pero los vamos a adelantar. Tiene que ver con lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y ciencias. Y desarrollo personal y social son áreas y van a ser artes, educación física y desarrollo socioemocional. También se inserta como algo que se anunció muchísimo hace 2 años cuando estaba gestando esto, que las escuelas van a tener cierto margen de autonomía curricular. Esto quiere decir que van a poder elegir parte del tiempo que está el niño en su jornada en asignárselo a abordar contenidos que tengan que ver con las decisiones de ellos, pero no quiere decir que pueden enseñar lo que sea, sino que dentro de ciertas cosas pueden elegir, y ahorita vamos a ver cuáles cosas son, ¿sí? O sea, no pueden enseñar brujería y cosas así, tienen que enseñar lo que se dice ahí.
esto es el preescolar, esto mismo para primaria y esto es para secundaria. Otra de las cosas que fortalece mucho este modelo es la articulación, o sea, que tenga muchos referentes en común lo que se enseña en preescolar, lo que se enseña en primaria y en secundaria, desde luego debe estar articulado, ¿sí? O sea, de hecho, desde el acuerdo 592 es muy claro ver que los enfoques educativos son los mismos, es decir, si nosotros hablamos de un enfoque de matemáticas donde estamos promoviendo que los alumnos sean capaces de resolver problemas de su entorno que tengan que ver con número, forma, espacio y medida, pues eso prácticamente es para preescolar, para primaria, para secundaria, ¿sí? O sea, entonces, a lo que continúa. Esos son los campos de formación académica que a todas luces son las prioridades de la educación básica y yo diría que esta media también, ¿sí? La comunicación oral y escrita tiene que ver con este campo de pensamiento matemático, desde luego la exploración y conocimiento del mundo. Estas competencias son las llamadas de formación académica porque son las que establecen estándares curriculares. Mira, cuando viene a evaluar PISA o SCALE o las pruebas internacionales o nacionales, son las competencias que evalúan. Y si tú te das cuenta, son fundamentales para toda la vida académica del alumno. Y en estas es donde los maestros de superior vemos serias fallas también en torno a la redacción, la comprensión de los textos, la resolución creativa de problemas, etc., ¿no? ¿Qué diferencia tienen estas? Por ejemplo, con artes o por ejemplo con geografía. Yo, para explicarle a los maestros de educación básica, les he dicho, mira, si en cuarto año de primaria el chavito no sabe bailar, pues es feo, pero no pasa nada. Va a pasar a quinto que no sepa bailar. ¿Estoy? Total, se quedará sentado en las fiestas y ya, ¿verdad? Pero si en cuarto de primaria el niño no comprende un problema matemático de cuarto de primaria, no va a poder comprender un problema de quinto de primaria. Por eso se llaman las competencias necesarias para continuar aprendiendo, es decir, aquellas que tienen un soporte en el anterior, igual comunicación, igual en inglés, ¿no? Entonces, pues esto es a lo que llamo formación académica. La otra parte del currículum de primaria y escolar secundaria son estas tres que son importantísimos aportes, digamos, o que aportan grandes cosas al desarrollo emocional, pero tienen otro marco, otro marco conceptual dentro de la misma reforma. Artísticas, expresión, apreciación artística, educación socioemocional, que ya vimos la importancia que tiene también grande, y educación física, que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo y de la salud. Estas son las llamadas de desarrollo personal y social. Y la parte de autonomía curricular se refiere a lo siguiente. En la parte de autonomía curricular, los colegios o las escuelas van a tener cierto tiempo. Cuando se presentó el módulo era el 25%, ahorita en la segunda edición ya quedó el 11%, prácticamente el 10% del tiempo lectivo que se va a tener las escuelas, van a tener autonomía los equipos de trabajo para dedicarlo ya sea a ampliar la formación académica, que son las tres asignaturas que vimos, a fortalecer el desarrollo personal y social, que son las otras tres, artísticas, desarrollo físico, etc., contenidos relevantes que consideren para fortalecer en su entidad, contenidos regionales y proyectos de impacto social. O sea, esa autonomía es como que autonomía para que elijas entre estos, no es tan libre, digamos, ¿no? Bien. 13.1, del 11.1 a 13.3 por tiempo básico. Bien, lenguaje y comunicación se organiza, lo que se llama el español, se organiza en 4 aspectos: oralidad, estudio, literatura y participación social. Después se va a prácticas sociales del lenguaje y finalmente llegamos a los aprendizajes esperados. Yo creo que el lenguaje oral es una cosa bien importante que desde luego las personas aprendemos por el modelado. Se decía hace tiempo que habíamos aprendido a hablar por la necesidad de comunicación. La verdad es que ya profundizando en el enfoque, nos damos cuenta que aprendimos a hablar porque vimos que hablaban a nuestro alrededor. Yo les digo, a los 8 años, yo, si hubiera crecido con perros, pues hubiera tenido la necesidad de hablar, pero no hubiera hablado. Si acaso hubiera ladrado. ¿Sí estoy? Entonces, de hecho, está bien comprobado que las personas que llegan, los niños que llegan a preescolar, donde sus papás y sus mamás están hablando todo el mundo y tienen muchas personas con quien interactuar así, o modelar este lenguaje, llegan con un lenguaje oral mucho más fluido. Y los pequeños que viven con su abuelita, que pasan mucho tiempo, muchas horas, y nadie habla, y nadie le demanda hablar, tienen un lenguaje oral muy digital, ¿sí? Otra de las cosas que les digo es que en este modelado se fijen cómo hablan frente a tus alumnos, por favor, porque hay maestros en todos los niveles, y no me digan que no, que hablamos de pronto con faltas a la ortografía importantes como de pasaste, júntense, dijiste, vénganse.
Luego los chavitos llegan hablando bien. Y usted está contigo 2 veces y acaban hablando así. Chéquense bien. Estaba la maestra y la niña de segundo de primaria le dice: maestra, ¿ya viste mi estatua? Ay, no, mi amor, no se dice estatua, le dice estatua. No puedo, mi estatua. La niña le ayuda y todo. Finalmente la niña le dice estatua. Y la maestra: ¿ya viste? Sí pudiste. Chéquense. Bueno, dice aquí un ejemplo para los de tercero de primaria, intercambio de contenidos. Esto para el maestro de primaria pues obviamente le resulta muy provechoso porque tiene su plan de estudios y con todos estos insumos lo aprende a operar, lo aprende a manejar. Entonces es lenguaje y comunicación, lo que ponen en la planeación, lo que debe en su planeación, la parte de propósito debe ser asignatura que es lenguaje y comunicación, la práctica social que es estudio, intercambio de nuevos conocimientos, el aprendizaje esperado que se escribe textos describiendo lugares y una desglose de sus contenidos, de sus aprendizajes hasta ahora. Bien, esto está en la página de preescolar 198 y 190 primaria. Algo que les traje, era la idea de que estuviera yo con docentes, pero les voy a presentar también esto. En una de las escuelas que tenemos en el CIAP, con una metodología, estaba un servidor hace unos 6 años, que se llama Mi Primera Antología, yo he querido que dejemos de ver al niño preescolar como un ser angelical, lindo, bello, dulce, tierno y bruto, ¿no? O sea, como si no fuera capaz de pensar. Entonces, el niño preescolar, de hecho, a los 4, 5, 6 años disfruta más que lo veas como un ser inteligente, a que lo veas como un ser así dulce, tierno, como muchos tuvimos la imagen de la educación preescolar, ¿no? De hecho, hasta el nombre de preescolar, ¿no? Me gustaría más educación inicial, la educación preescolar, porque parece que preescolar es antes de la escuela, por la misma semántica del nombre. O sea, preescuela, ¿no? Preescolar. Y cuando el jardín de niños no es antes de la escuela, es la primera escuela. Y los planes cada vez dan cuenta de ello. Pero, entonces, en este jardín de niños, lo que hacemos es pues fomentar mucho el deseo por escribir más que la grafomotricidad, ¿no? Entonces, una de las actividades que tenemos es que cuando los niños con esa motivación empiezan a querer escribir, surgen lo que llamamos las primeras eclosiones, que es que el niño escriba su propio pensamiento a partir de sus propias necesidades y no tanto el dictado, no tanto que alguien le dicte lo que debe escribir, sino que él empiece a escribir lo que piensa, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las actividades es que el Día del Amor y la Amistad, las educadoras de tercero de preescolar ponen una caja negra con la palabra buzón para que los niños empiecen a quererse escribir cartas de un salón a otro, ¿sí? Entonces, pues este año cayeron algunas cartas muy lindas y quería presentarles una carta que le escribe Salvatore de 5 años a Gina de 5 años en este jardín. ¿Quieren verla? Sí. Ayúdenme a leerlo. Pero es una carta de amor, vean lo que dice. Mira, obviamente en el equipo fue muy emocionante leer esto cuando los niños ya empiezan a escribir. La letra no está derechita, no es de planes, pero tiene un factor comunicativo invaluable. ¿Sí estoy? Porque el comunicar lo que yo pienso y siento es lo que me ayuda a comprender después que lo que estoy leyendo lo pueda empatizar. ¿Sí? Yo les digo, cuando tú logras que los papás también estén más orgullosos de esto que de una plana derechita de la A, de veras que ya estamos del otro lado. Porque es de verdad docente contagiar esto, ¿no? Pero también tengo la carta que está ahí. ¿Sí, verdad? Sí. El año que entra que me inviten otra vez al congreso. No, vamos a ver la edición. No sé, pero sí te quiero dar un beso. Y la última parte que dice... No, es la misma liga. De los niños, precisamente lo que decía hace rato, tal vez la pregunta entonces no sea cómo les enseñamos a leer, sino cómo hacer para que ellos quieran aprender a leer esto. Porque el niño que quiere aprender algo y lo convences de algo, él quiere aprender, y con tu ayuda. Bien, bueno, vamos a continuar ahora con la parte de matemática, la formación matemática, cómo está armada la estructura curricular.
pensamiento matemático tiene que ver con número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y análisis de datos. En preescolar, primaria y secundaria. O sea, estas cosas, esta organización temática la llevan en toda la educación básica desde preescolar. O sea, la matemática no se empieza a enseñar en primaria, se empieza a enseñar en preescolar. ¿Sí? La variación también, la medición, la geometría y la observación espacial no empiezan desde primaria, empiezan desde preescolar. Claro que si nos la pasamos cantando canciones en preescolar y haciendo jueguitos y vistiéndoles la abejita en primavera, no se está viendo el jardín de niños como una escuela, y se está viendo como un espacio de entretenimiento, cosa que debe desaparecer. Bien. Formación académica, exploración de conocimiento del mundo natural, que tiene que ver con el pensamiento científico de los niños, con el pensamiento crítico, con que se conecten con la observación y puedan generar hipótesis. Eso lo vemos en todos los niveles también. Y bueno, desde la educación básica, muchos maestros han nombrado experimentos. ¿Tú te acuerdas? Seguramente te acuerdas del germinado. Cuando tenías 8 o 9 años, ¿te acuerdas del volcán? ¿Cuántos años llevamos ya con eso? Les digo, maestros, por favor, arrepiéntanse a tiempo y ya no pequen más con esas cosas. O sea, lo único que hicieron es acabar con el pensamiento científico de los niños en lugar de promoverlo. Porque tú sabes que lo que antecede o lo que precede o lo que va a pasar después de una observación es que el niño tenga conjeturas, tenga hipótesis y lo lleve a una fase experimental para entonces poder cerrar el método científico y poder construir una conclusión. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que pasa? Cuando nos pedían un frasquito, les piden un frasquito, ojalá y fuera atrás, pero esto se lleva a cabo todavía. Entonces, el frasco, ¿a qué le ponen allá adentro? Un algodón, tú le dices que poner, y entonces 10 días después, porque esta naturaleza es muy hermosa y mi querido México también, empieza a surgir algo por ahí. Eso va a impactar enormemente al pequeño, porque lo que menos esperaba es que pasara eso, ¿de dónde salió eso verde? Sí, pero te voy a decir lo que va a pasar. Bueno, no sé, pero en muchos lugares así, y así. Le ponen en la cornisa de la ventana, le ponen un mástil donde dice Giovanna, dice perla, dice favorito, ¿sí? Y cuando ven que pasa esto, al día siguiente llega el niño, maestra, ¿me bajas mi figurito, por favor? ¿Para qué? Le voy a echar agua, porque dice mi abuelo que hay que echarle agua, si no se va a morir, Deja para dile a tu abuelo que aquí soy la maestra y aquí no ando opinando cosas, llévate, por favor, para qué. Otro niño llega con un montón de tierra, un bichito así. Maestra, me bajas mi figurito, por favor. ¿Y para qué quieres? Pues que dice mi abuela que necesita tierra, si no, se va a tratar. Mira, mejor voy a limpiar todo lo que hiciste y deja el frijol ahí en paz, por favor. Yo aquí soy la maestra. O sea, ese niño tiene hipótesis. Y tiene hipótesis que comprobar, pero como para la maestra, en ese desconocimiento que tiene la reforma, cree que el éxito es que todos los frijoles crezcan parejitos, y el éxito no es ese. El éxito es que el niño lleve una hipótesis a la fase experimental. Pero no, o sea, tiene que ver con cómo lo aprendió ella, porque seguramente su maestra, cuando tenía ella 7 años, quiso hacer y le dijo lo mismo. Entonces, estamos comprobados que muchas veces los maestros hacemos más por cómo aprendimos nosotros que por cómo dicen los preceptos que debemos. En otro caso, el niño estaba también con la pecera y veía que el pez dorado seguía perfectamente su dedo y el pez negro no seguía su dedo. Entonces le surgió la idea o la duda de si los peces pueden ver o no pueden ver. Y ahí está cerca su papá. Y llega, papá, oye, ¿los peces pueden ver? Y el papá está con su sofá y su control. Y dice, no puede ver. ¿Ah? Entonces va otra vez y me dice, sí, el pez dorado sí. Y va otra vez, papá, ¿por qué los peces no ven? Y dice, mira, porque la sal que tiene el mar les daña sus ojos. Entonces la prueba es inminente, el niño va a ver si esa agua dulce va a parar. Entonces, papá, ¿y donde hay agua dulce ahí sí ven? Y el papá, ándale, sí, ahí sí ven. Porque también Sí. Pero la mamá grita desde la cocina, oye, deja a tu papá en paz, viene cansado de trabajar. Dice, dice el papá, no, déjalo, porque si no pregunta a mi hijo, entonces ¿cómo va a aprender? Obviamente el papá le contestó una sarta de cosas, pero ese niño ya tiene un pensamiento científico que si no hacemos por promoverlo, a veces en la escuela, incluso en la familia, en lugar de promoverlo, lo echamos para atrás. Y entonces, bueno, tiene que ver con estas asignaturas de exploración y conocimiento del mundo natural, social, las áreas de desarrollo personal y social. Es importantísimo que en las escuelas de educación básica
nos quede claro que no pretendemos fortalecer artistas, no precisamente es hacer artistas, no queremos músicos, pintores egresados de ahí, pero sí personas que al fomentar estas competencias sean más imaginativas, más sensibles y lo que me parece la facultad humana más excelsa de todas, que es la creatividad. ¿Sí? Las artes abonan a la creatividad de los niños. Ahora, ¿tú crees que la creatividad se ocupa en la ciencia? ¿Sí o no? Sí. ¿En la comunicación? En la matemática. Entonces, pareciera inofensiva las artes, pero las artísticas van a crear todo el factor de innovación en todas las asignaturas. Bien. Esto nos va a decir también las áreas de desarrollo personal y social, socioemocional. Ay, esto desde cuándo quería llevar los planes y programas, pero es una doble cuestión, porque mira, yo les digo lo siguiente. Si vamos a enseñar matemáticas o vamos a promover o intentar promover competencias matemáticas a los niños o de comunicación, es posible que aunque a ti no te guste la lectura, logres con una orientación didáctica promoverla en los alumnos, incluso la matemática. Pero hay otras asignaturas que si tú no las tienes, va a estar bien difícil que las promuevas en ellos, y entre ellas está aquí esta. ¿Sí? Tenemos que, por ejemplo, la autorregulación, tenemos que controlar, tenemos que regular nuestras emociones, maestros. ¿Sí o no? Sí. Que sí, yo no digo reprimirlas, ni negarlas, ni ocultarlas. Estoy hablando de conocerlas y dominarlas. Porque si yo no domino lo que siento acaba dominándome a mí. Hay que dominar la alegría, hay que dominar, digamos, la tristeza. ¿La tristeza se debe dominar o no? Más de una semana triste, ya es psiquiatra. Y ya son chochos, ya no con chocolates, ya no. ¿Sí? Hay que dominar la ira, el enojo. ¿Sí? Hay muchas personas que se enojan, desbordan eso y acaban con las relaciones, gritan. Aquí en México no se han detectado mujeres afortunadamente. Donde dices, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, ya va a empezar a fastidiar. ¿Qué? No se han detectado. Fíjate, en esos casos, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, no molestes, por favor. O sea, todos tenemos al menos dos cerebros, uno que piensa y uno que siente. ¿Sí? El que piensa me está diciendo, qué bueno que no está enojado, pero el que siente sí tiene una gran hostilidad con esa respuesta. Y entonces, si yo no comprendo esa armonía, pues es muy probable que reaccione. ¿Qué diferente sería tal vez decir, sí, estoy muy enojada porque le presté dinero a mi hermano, ya sabe que tengo que pagar la renta de mi camioneta y no me contesta desde hace 2 días? Eso me tiene muy molesto. ¿Sí? Si tú eres capaz de verbalizar lo que sientes, es más fácil dominar lo que sientes. En ese momento tal vez yo piense que comprenda que la hostilidad no es contra mí y puedo hasta comprender lo que está. ¿Quieres una cosita? ¿Qué te digo? Por favor, toca tu camioneta. Aquí está. Sí. No sé cómo las escuchan con ustedes, pero yo sé. Bueno, ok. Se tiene que controlar la alegría. Si no quieres tener 20 hijos a los 19 años, no. Sí, es que las emociones es lo que los hace, pero hay que ser dueños de esas emociones y requiere una formación. Nadie nace inteligente emocionalmente. Todos tenemos que pasar por ese proceso de educación y si es desde pequeños. Bien, habilidades socioemocionales, ahí están los ejemplos. Educación física, la competencia motriz también aparece. Y finalmente llegamos a lo que es la didáctica, de lo cual pues siempre he estado haciendo muchos aportes y he estado de un punto de vista muy crítico. En el modelo educativo, la planeación, por ejemplo, la elaboración del diagnóstico, se pondera nuevamente que sean documentos prácticos que permitan a los docentes ordenar, sistematizar, pero también reflexionar sobre la marcha. Muchas veces, y si ustedes alguna vez han estado en educación básica, es bien, muy clásico que los docentes se estresan más por planear que por implementar. La planeación ha sido sujeto del brazo opresor de las autoridades en muchos casos y a veces nos piden tanta cosa como revela su propia ignorancia el directivo. Tenemos directivos aquí, sí. Supervisores. A ver, levanten su manita, no les vamos a hacer nada. Si están entre nosotros, manifiéstense en este momento. ¿Supervisores? No. ¿Directores? Directora de educación básica, media superior. De básica. ¿Y usted, maestro, de qué? No, soy jefe de departamento. Jefe de departamento de nivel. Es por eso que hay que empezar. Del nivel preescolar, primaria, escolar, básica. No, de institución. ¿Perdón? De institución. De instituciones, ok. Bueno,
tienes que ver con lo que les pides a tus maestros planear, de pronto, o sea, los directores de escuelas. Entonces, a veces yo les digo que les piden tanta cosa que el maestro se estresa más por planear que por implementar. ¿Sí? Cuando tú le pides demasiadas cosas en la planeación a un maestro, el maestro empieza a hacerlo por cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Cumplo y miento. O sea, nomás lo hace para quedarte bien. ¿Sí? Y es que a veces les pedimos, no sé si con todos los planes y programas, les pedimos principio pedagógico, le pedimos competencia horizontal, competencia vertical, competencia diagonal, competencias para la vida, competencias para la otra vida. O sea, hay cosas que ya tenía lo que había hace como 6 meses. A ver si me puedo hacer entender con los que no tienen tanto contacto con la educación básica. Pero una secundaria. El maestro de geografía entra a una nueva secundaria, y en el formato de planeación que ya tiene la secundaria viene hasta abajo estándar curricular. O sea, que le ponga, además de todo lo que pone, estándar curricular, que de entrada yo no sé qué está haciendo ahí, porque un estándar curricular es para lograrse en 3 años. ¿Qué bendito se está haciendo en un plan quincenal? Nada más empezando la ignorancia del director. Así yo lo digo y no se me enoja si alguien ha hecho. O si ya lo hizo, arrepiéntase a tiempo y ya no pequen más. Entonces, claro que propósito, competencia, que se ha esperado, eso que está clarito en el programa, pues eso sí. Pero entonces, ustedes, les acabo de explicar que los estándares curriculares que aparecen en los planes y programas nada más son para español, matemáticas y ciencias. ¿Sí? No hay estándares curriculares para artísticas. No hay, o sea, hay propósitos de enfoque, pero estándares curriculares para social, por ejemplo, desarrollo físico, no hay. Entonces, pues llega el maestro de geografía y presenta su plan y le dice al director, aquí está mi plan. Entonces el director empieza a checar la planeación y hasta abajo el espacio de estándar curricular pues lo ve vacío. ¿Por qué? Pues porque no hay estándares curriculares de geografía. Entonces le dice el director, oye, me falta tu estándar curricular, por favor, completo. Y entonces dice, a ver, sí, espera. Se mete a su plan de estudios, quién sabe qué le pone, porque pues de dónde lo saca, no existe. Y ya le pone algo, y llega con el director, a ver, ándale, ahí está. ¿Sí me entiendo? Eso es lo que quiero, porque el equipo de supervisión y de dirección es básico para esto. Por favor, hagan que sus maestros hagan planes de clase prácticos, concretos, con la información necesaria exclusivamente. ¿Qué es lo que aparece en el modelo educativo que debe llevar? A mí me encanta eso, son bien poquitas cosas. Vamos a hacer nada más como que qué lugar tiene diagnóstico, qué lugar la planeación, y luego vemos lo que les pide poner en su planeación para que ya estemos bien curados los panos todos. ¿Un diagnóstico qué es? Un diagnóstico prácticamente en todos los sistemas de enseñanza es un conjunto de exploraciones que el docente hace para saber qué tanto saben y pueden hacer los estudiantes respecto a mi plan de estudio. Si yo voy a ver administración, pues cómo andan en administración. Si yo voy a ver metodología de investigación, que cómo andan en esto. Si yo voy a ver matemáticas, es cómo andan en esto. ¿Sí? Se recomiendan 2 o 3 semanas iniciando el ciclo escolar para este diagnóstico. Implica identificar el nivel real de las capacidades de los alumnos que tienen, identificar también sus intereses. ¿Qué debes considerar cuando haces un plan de clase, maestras, maestros? ¿Lo que a los alumnos les interesa o lo que tienen que aprender? Pues te digo algo, si quieres que sea efectivo, más vale que considere las dos. Y en educación superior no se me enojen, tenemos menos docencia. ¿Sí? Las que más docencia tienen pues con la primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio superior ponderamos mucho el conocimiento y la experiencia que tienen en el dominio, en el campo del dominio que tiene, pero no tanto la técnica. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto en niveles superior que tenemos maestros que son maestría en ciencias, doctorado en física, y nomás sus chavitos no les entienden nada? ¿Sí? Entonces, un poquito centrarse en eso. Lo que el alumno tiene que aprender es para lo que va a la escuela, pero si no lo hago a través de reconocer algunos intereses para que esté atento en mi clase, va a ser más difícil. ¿Sí? Punto de partida de la planificación. Bien. En la planeación, que sustenta en el diagnóstico, ya lo dijimos, implica una previsión de estrategias para lograr más y mejores aprendizajes, considera el aprovechamiento del tiempo y algunos recursos, relación total con la evaluación, ya lo platicamos hace un ratito. Esa definición, por eso la puse en negrito, es una buena definición y simple de educación, de tradición didáctica, que a mí me gustan las definiciones simples.
Consiste en diseñar actividades para promover aprendizajes en los alumnos. Debe ser flexible, eso se pondera muchísimo. Se pondera muchísimo. Un plan de clase es un conjunto de intenciones, no un conjunto de realidades. Un plan de clase es lo que creo que puede llegar a pasar y lo tengo que hacer. Pero cuando estoy implementando ese plan de clases debo estar bien atento para que si lo que planeé está resultando, le sigo, si no, cambia. Porque si no, arriesgas el recurso más rápido, más valioso que todos tenemos, que es el tiempo. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo. Si tienes 5 canciones para esta clase y en la segunda ya se te durmieron, ¿a poco te echan las otras 3? No, cambias otra vez. Si no, vas a desperdiciar tiempo. Porque hay maestros que somos bien aferrados a nuestra planeación y como que no les gusta, ahora se le echan porque se le echan. No, ya no hay reflexión, ya no hay cambio, ya no hay formación. ¿Sí? Quincenal o semanal es lo ideal. Y lo recomiendo el modelo también. La planeación de elementos, ahí están y son bien poquitos. Directores, tomen nota y les digo dónde está. Fundamental, los planes, programas, vigentes del nuevo modelo, ahí está. El propósito, que quiere decir el aprendizaje esperado, el campo, asignatura, competencia, lo que voy a ver, qué tipo de actividades voy a ver. Hasta ahora, en el modelo vigente, les piden en la narrativa de sus actividades, a ver si les suena, inicio, desarrollo y cierre. Ahorita ya no, ya se libera esa parte. ¿Sí? Pueden ponerlo organizado en 3 momentos o puede que no, pero debe tener claro el docente cuando planifica qué cosas o qué secuencia de actividades va a realizar en esa hora, en esas 2 horas, en esa jornada. ¿Sí? Porque también vamos a la otra parte, hay maestros que son bien pasaditos de listos también. El lunes temprano, oye, ¿trajiste tu planeación? No, yo no tengo que hacer planeación, todo lo tengo aquí. O sea, eso no inventen. ¿Cómo que? Tienes que entregarla, tienes que checar tu supervisión, tienes que entregar tu dirección, tu dirección tiene que verificar que eso se esté cumpliendo, eso sí tiene que ser. Bien. La evaluación, dicen que toda situación didáctica debe también incluir algún insumo de cómo vas a constatar que en realidad están aprendiendo lo que te enseñaron. Bien. Evaluación, tenemos algunos preceptos muy interesantes, muy vigentes, de pronto a veces no tan sencillos de adoptar, pero el carácter formativo de la evaluación, maestros de todos los niveles. Si el alumno no está aprendiendo, ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién es? Eso es evaluación formativa, nada fácil de asumir. Requiere de procesos reflexivos bien importantes. Pero yo les digo, el cheque quincenal que recibes no es por enseñar, es porque los alumnos aprendan. Y entonces el compromiso de la enseñanza debe asumirlo el maestro, así como del aprendizaje. Nada sencillo, pero vamos avanzando hacia ello. ¿Cuándo se evalúa? Los diferentes momentos. ¿De qué se evalúa? Perdón, bueno, tiene que ver con los aprendizajes. Los propósitos de tus clases son los que van determinando lo que vas a evaluar. ¿Cuándo se evalúa? Tenemos 3 momentos. Al empezar una implementación, durante esa implementación y al final también. ¿Quién evalúa? Regularmente el docente titular, pero apoyado de diferentes actores, incluyendo los alumnos, incluyendo los padres de familia. ¿Para qué se evalúa? 3 finalidades muestra el modelo igual que el vigente. Constatar aprendizajes, identificar qué factores pueden estar incidiendo en que el alumno aprenda o no aprenda y modificar el servicio, modificar o mejorar lo que se hace para el alumno. ¿Con qué se evalúa? Con diferentes instrumentos y estrategias variadas. Estamos terminando la exposición, vamos a ver qué nos aparece por aquí. Para cerrar, si se dan cuenta, siempre pongo el fundamento abajo para que el docente pues tenga claridad de dónde saque esta información, porque este programa de estudio se lo van a dar a todos los docentes del país. El diario de trabajo actualmente se maneja nada más en las educadoras, desde preescolares. Se puso en el 2004 el diario de la educadora, pretendiendo que la reforma después de 3 años llegara el diario de la educadora a los niños de primaria, los maestros de primaria. El diario de la educadora quiere decir un conjunto de reflexiones que hace la docente después de cada jornada acerca de qué fue provechoso y qué puede mejorar en su función, grosso modo es eso. Y este diario se les puso nada más a las educadoras por 3 años, para que en el 4º año ya entrara a primarias, pero cuando iba a entrar a primarias la maestra Alberster no permitió que sus maestros de primaria les pusieran el diario del maestro de primaria, ¿sí? Porque decía que ya tenía mucho trabajo, pero nadie se los quitó a las educadoras. Pero esta vida todo para y todo promete, ¿sí? Ahorita en la evaluación de desempeños, ¿quiénes creen que son las que en plan enfrentado con bases? Las educadoras a nivel preescolar, porque llevan años explicitando su práctica
cosa que nos cuesta mucho trabajo a primaria y secundaria y sigue de que si quieren ir mejorar, todo provechoso, etc. Bien, estamos terminando, 40 minutos. Pero bueno, finalmente cerramos con esta charla, de sus preguntas maestras, con este modelo educativo y con el que sea el elemento más importante de la enseñanza sigue siendo el maestro. Cuando dice, buenos días muchachos, vamos a trabajar, ahí debe verse la calidad y el resultado del trabajo. Gracias maestros, 40 y tantos minutos. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Raúl Sánchez Barajas la exposición que nos brindó, muy interesante, por cierto, muy amena. Y bien, entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguno de ustedes quiere formular alguna? Adelante. Bueno. Nos dices tu nombre, por favor, y... Bueno, pues mi nombre es Agustín Mercado, soy estudiante de UPN y quisiera hacer una pregunta cuando se refiere a que debemos de llevar una educación con humanismo. Sabemos que pues aquí hay personas que han luchado por el modelo humanista o que han luchado por la naturaleza, el ambiente y todo eso, y sabemos que han fracasado. Y han fracasado porque los han asesinado o ese tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿cómo hablamos de humanismo cuando suceden esas cosas que deberían primero cambiar para después cambiar, no sé, un poco la educación, nuestra manera de pensar? Y tengo otra pregunta. Al hablar de reforma educativa, mi pregunta sería, ¿cómo haría usted o cómo haremos como país para reformar nuevos trabajos? Porque sabemos que la mayoría de los docentes están ahí porque sus papás les dijeron o porque no hay otra fuente de ingreso lamentablemente en este país. ¿Cómo haría usted? Porque para mí eso sería principal. Ya hablando de que usted está a favor de la reforma, ¿cómo haría usted para que hubiera más trabajos? Porque para mí eso deberíamos de cambiarlo desde el principio. Sí. Otra cosa que debería, no sé, como de preguntarle es cómo, como reforma se supone que ya es por examen nuestra plaza para quien quiera referirse a la docencia, y puede entrar ahí un licenciado en educación, un electricista. Conocemos instituciones, o hablo por mí, que yo conozco instituciones telesecundarias, para ser exactos, donde hay electricistas, parteros, que ganaron su plaza por medio de examen, y sus conocimientos tal vez son muchos, pero las condiciones de esta escuela son pésimas, pésimas en cuanto a los maestros tal vez tienen el conocimiento, por algo ganaron la plaza, pero para ser sinceros, su forma de enseñar ni siquiera es una forma de enseñar. Los alumnos hacen lo que quieren, pasan, se meten en un salón, se meten a otro. Ahí hablamos de la reforma, ¿no? Yo ahí critico mucho ese punto. ¿Por qué? Porque cualquiera puede competir, pero no cualquiera tiene las aptitudes de enseñar. Y esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué califica el examen? ¿Solamente los conocimientos? Porque sabemos que, o ahí demostramos que es muy fallida la reforma, porque en cuanto a conocimientos, los que están al frente tal vez tienen mucho, pero lo que transmiten a los chicos es nada. Hay maestros que hasta nos decían, no, es que ya me tiene harto este alumno, no sé qué hacer, ya lo voy a pasar para que se vaya. Mediocre, lamentable, y para mí no tiene ningún cambio esa forma de pensar del alumno, del maestro. ¿Y qué transmite? O sea, no sé, son mis preguntas. Sí, claro. Bueno, varias preguntas. Trataré de ser breve y centrarme en algunas cuestiones.
Tiene razón, de hace años podemos ver que las personas heredaban las plazas, por ejemplo, ¿no? O sea, o les compraban los papás las plazas para que sus hijos fueran, porque se hablaba de una beca vitalicia en el magisterio. Se abandonó mucho tiempo eso, desde 2007, 2008 y la modificación del artículo 3, pues se pretende que todos los docentes ya no sean asignados porque hay una plaza, sino que ingresen a un concurso nacional donde se pretende que los mejores lugares puedan alcanzar este lugar, puedan usar esto. Ahora, en otra cosa la que tiene razón, porque la educación en México es algo sumamente complejo, como muchos de los sistemas que tenemos. Sin embargo, yo sí puedo dar fe de que cuando el maestro está comprometido realmente, no solamente en el marco humanista, sino en el marco conceptual y didáctico, se tienen grandes diferencias. Todos conocemos maestros nefastos, pero también todos conocemos maestros que han tocado vidas y de los cuales yo también he podido constatar. A eso me he venido dedicando en este tiempo. La realidad con desigualdad y con todo lo que dices es totalmente cierto. Yo no te voy a debatir nada, si sabemos que existe, pero habemos unos que queremos hacer algo y créeme que estoy bien orientado hacia eso. Yo le digo al maestro, si no tienes esa calma, esa vocación, vamos a cambiar de chamba mejor. O sea, ahora, otra cosa que sí te digo es que el profesiograma a partir de hace 2 años ya no permite electricistas si no tienen el perfil, ¿sí? Eso se llama el perfil de ingreso, tiene que ser licenciado en preescolar. Es más, no sé qué carrera estamos estudiando, pero muchas veces, incluyendo licenciatura en ciencias de la educación, no te da habilidades docentes, te da conocimiento de la orientación educativa, psicología educativa, historia de la educación, pero necesitamos conocer esto, con los enfoques para poder trabajar ese tema. Es un gran reto, pero sabemos que estamos luchando. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Sí, adelante. ¿Tu nombre? Me pongo de buenas tardes, soy Mariel Ramírez, yo soy licenciada en Psicología, inicio mi carrera en la docencia, tengo poquito en Educación Media Superior y en este sentido va mi pregunta. Bueno, ahí también es necesaria la evaluación. Yo pues como perteneciente a esta generación millennial, por así decirlo, pues estoy habituada como a este tipo de evaluaciones, pues ya somos parte de esta lógica. Yo también creo que tiene cosas que se pueden rescatar y cosas muy positivas para la docencia. Y mi pregunta, o por cuestiones que he notado en mi espacio, sobre los llamados sectores vulnerables, acerca de la educación inclusiva, porque sabemos que desaparece como esta categoría de educación, bueno, no desaparece como tal, pero en el sentido de ser inclusiva, pues ya no se le denomina como necesidades especiales a ciertas necesidades que aparecen, que siguen apareciendo, situaciones pues que tienen otro tipo de necesidades y que eso lleva a que pues, los docentes tengan claridad en cuanto a las habilidades que son. Deban tenerlo. Ajá. Esto que también tiene que ver con la diversidad, pues que está ahí muy presente, y también en cuanto a la perspectiva de género, porque también sabemos que es un tema pues que se le está haciendo como mucho eco, y pues me gustaría saber en dónde puede verse más claramente planteamientos acerca de estos Sí, dos claro, puntos. con mucho gusto. Vamos, si quieres abordar alguna parte. Obviamente la presentación que ustedes vieron, maestros, que yo hice en 40 minutos y una selección de los temas estratégicos que el maestro debe conocer, pues no está todo. Está contemplado la evolución de cómo hemos visto a las personas que tienen alguna disminución física, por ejemplo, porque en los 90, cuando se reforma el artículo 3 y el artículo 42 de la Ley General de Educación, se asume que a partir del 93 todas las escuelas deben recibir a niños con alguna discapacidad, y se le llama un gran marco de integración educativa. Integración educativa quiere decir el niño con síndrome de Down, con hemiplegia, el niño ciego, ya no va a ir a una escuela especial, ahora va a estar en la escuela regular. ¿Qué pasó? Que dentro de la escuela regular, ante la falta de conocimiento del maestro, pues ese niño era hacinado dentro del salón, y entonces parecía algo incluso contraproducente, porque entonces se le decía al niño con síndrome de Down, por ejemplo, tú trabajas aquí con crayolas y con un lapicito y los demás sacan su libro en la página 20, y entonces esa es una clara segregación, ¿no? Después se llamó inclusión, que quiere decir
que los niños que necesitamos una educación especial no nada más somos los que tenemos alguna disminución o discapacidad. Aquí los que somos diferentes somos todos. El principio general, yo te digo cuáles son los preceptos, pero para que esto el maestro lo adopte tiene que conocerlo y tiene que valorarlo, porque no es fácil nada más que lo lea en lo que está en los programas. Por eso no estoy a favor de cómo se asesora a los maestros. En particular quiere decir eso, porque los programas pueden decir muchas cosas, pero si no se le asesora al maestro correctamente, entonces el maestro no implementa una clase. Yo lo que les digo, ¿cuál es la razón por la cual un niño ciego puede estar en clase? Con un maestro bien puesto, con que la diversidad del fuente de aprendizajes, yo les diría si el niño ciego puede aprender algo de los niños que sí ven. Les pregunto, ¿el niño ciego puede aprender algo de los niños que sí ven? Y los niños que sí ven pueden aprender algo. Sí. Eso, no nada más por lo que está en los programas, el maestro se tiene que vestir de valorar esa diversidad. Entonces, pues ha sido un reto muy grande, y ahorita la evolución de todo esto es que no necesitamos atención nada más los que estamos ciegos o parapléjicos, necesitamos especial inclusión e involucramiento todos. ¿Sí? Aquí, ¿quiénes somos diferentes, maestros? Todos. Y eso es el gran fruto de la universidad. De manera muy cortita, pero está contemplada. ¿Alguien más? Maestro, adelante. Sí, gracias. Bueno, está interesante todo lo que han estado cuestionando y ganas me dan de seguirme por ese lado, pero yo desde un principio quería cuestionarle, maestro. Dice que cada quien habla en la feria cómo le va. A mí me ha ido mal con los procesos de certificación, de competencias, evaluación y todo eso. Me ha ido mal. Entonces, yo el cuestionamiento que he llegado a hacer a veces es: ¿quién evalúa a los certificadores? ¿Quién certifica a los certificadores? Porque luego se encuentra uno, a cada certificador, a cada evaluador, que nomás hacer el MU le falta, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿cómo la están abordando? Ok, bueno, tal vez no te puedo hablar por la certificación, no tengo todas las respuestas. Yo tengo que decir de esto sé, de esto no sé. Por la parte de los certificadores, no puedo hablar. Te puedo hablar por el proceso que tuve en 2015 y 2016 para la preparación que llevamos los primeros 1900 evaluadores que empezamos a calificar trabajos y productos de los maestros. ¿Sí? Yo llevo años como consultor, no sé cómo, pero puedo ingresar al curso de preparación y me aceptan. Yo pensé que no me iban a aceptar, los consultores de hace años, pero puedo ser evaluador certificado, lo cual me permite entrar a la cocina, y lo digo aquí frente a la cámara tal cual, y poder ayudar a los maestros con mis obras, con los libros de planeación argumentada, proyecto de enseñanza y proyecto de gestión, a clarificar qué se les está pidiendo, porque es un reto bien grande, sobre todo para los directores, ¿sí? No por eso estoy violentando ninguno de los acuerdos que decía que firmé como evaluador, ¿sí? O sea, no estoy violentando la ley, pero sí quiero apoyar a los maestros porque les cuesta mucho trabajo comprender las tareas evaluativas que se les piden. ¿Cuál es el proceso de certificación o de evaluación que llevamos? Fueron varios cursos en línea que tienen que ver obviamente con plan de estudios, nuevamente con enfoques educativos, obviamente con conceptos sobre planeación, evaluación, elaboración e implementación de rúbricas, pero muchas cosas yo siento que se quedaron en el hueco. Yo siento que tuve yo la formación académica para hacerme evaluador un poco más sólido que el curso que recibimos. Si de pronto tienes esa impresión, yo la comparto. ¿Sí? Okay. Pero pues es lo que hay, vamos a entrar. Por eso escribo esas cosas, para ayudarles a comprender y presentar un proyecto de gestión. ¿Sí? Nada más un minuto. Quiero que sepan que la parte que yo hago, asesorar a los equipos de trabajo y estudiar algo para poder explicar, es la parte fácil. Admiro plenamente, porque la chamba dura la tienen ustedes cuando se encierran con los alumnos, cuando están planeando, cuando están evaluando, y todos los asesores debemos tener ese respeto con todos los maestros que pretendemos asesorar. De verdad se los digo. Una última pregunta. A veces tratamos de hacer las cosas prácticas, las cosas sencillas, las cosas fáciles en la aplicación. A veces acotamos mucho el formato que de por sí ya está muy rígido, también a lo que realmente tenemos disponible. Muchas de las veces uno pretende ir más allá y encuentra uno ahora la burocracia en la parte administrativa de los procesos para conseguir esa reflexión a la realidad también. Hay cosas que tú puedes hacer con tus alumnos para apoyarlos aunque no lo pongas a la práctica. Eso te lo digo y tú lo sabes. Muy bien. Bien, entonces agradecemos a nuestro Raúl Sánchez Barajas su
su ponencia, su presentación de esta tarde, agradeciéndole infinitamente a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Le damos un caluroso. Con mucho gusto voy a estar para bien, y solicito la presencia del licenciado Leopoldo Martín Medina, del Departamento de Enlace Jurídico de la Universidad, para darle el reconocimiento correspondiente al maestro Raúl Sánchez. Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, ahorita el poco que pude estar aquí presente, sin duda, creo que fueron contenidos muy interesantes y que, bueno, ha de ser de mucho provecho para todos ustedes. Sin más preámbulo, me permito dar el reconocimiento respectivo por parte de la institución, doctor, el cual textualmente refiere: el gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Universidad Virtual del Estado, otorga la presente constancia al doctor Raúl Sánchez Barajas por su destacada participación como ponente en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Morelia, Michoacán, abril de 2018, otorgado por nuestro rector, el doctor Alejandro Burgos Aguilar. Enhorabuena, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. De la misma manera, hacemos un reconocimiento a los que estuvieron en la mesa. Tenemos el mismo texto, nada más en la función de moderador, para el maestro Raúl Izquierdo Guzmán. Relator. Tendremos su reconocimiento. De la misma manera, igualmente, el mismo reconocimiento, basado en la función de moderador, para el maestro Jaime Salvador López, a quien de igual manera hacemos un reconocimiento.